La mayoría de personas cree que sus problemas vienen del mundo exterior, del rechazo, de las críticas, de la ansiedad, de la falta de dinero, de las decepciones, de las personas difíciles, de las circunstancias. Y sí, muchas veces el mundo puede ser duro. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. La mayoría vive secuestrada emocionalmente, sin darse cuenta. Un comentario cambia su estado de ánimo. Una decepción destruye toda su semana. Una opinión ajena les roba tranquilidad. Un fracaso pequeño les hace cuestionar su valor. Una comparación en redes sociales arruina su autoestima. Y lentamente terminan entregando el control de su paz mental a cosas externas. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando tu estabilidad emocional depende del mundo, vivirás en guerra constante con la realidad. Los estoicos entendieron algo hace más de 2000 años que hoy es más importante que nunca. Si no aprendes a gobernar tu mente, terminarás siendo gobernado por todo lo demás. Y vivimos en una época diseñada exactamente para eso. Una época donde tu atención es un negocio. Donde tu ansiedad genera consumo. Donde la comparación es constante. Donde las redes sociales convierten la vida en una competencia silenciosa. La mayoría despierta y lo primero que hace es entregarle su mente al mundo exterior. Revisan el celular, las notificaciones, los mensajes, las noticias, los números, la aprobación. Ni siquiera tienen un minuto de silencio antes de reaccionar al caos del mundo. Y lentamente comienzan a vivir en automático. Reaccionando, corriendo, comparándose, sobrepensando, buscando validación, persiguiendo resultados, sin darse cuenta de que están perdiendo algo mucho más importante que tiempo. Están perdiéndose a sí mismos. Porque una persona que no sabe estar sola con su mente, termina dependiendo del ruido para escapar de sí misma. Y quizá esa es una de las tragedias más silenciosas de nuestra generación. La incapacidad de estar presentes. La incapacidad de sentarse en silencio sin necesidad de distraerse inmediatamente. Vivimos tan estimulados que el silencio empieza a sentirse incómodo. Pero el silencio revela algo importante. Revela cuánto de tu vida estás viviendo conscientemente y cuánto simplemente estás sobreviviendo. Epicteto decía: no te afecta lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. Epicteto entendió algo revolucionario. No son los eventos externos los que destruyen a las personas. Es el significado que les dan. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar completamente distinto. Una se derrumba. La otra aprende. Una se llena de resentimiento. La otra mantiene claridad. ¿Qué cambia? La interpretación. Eso significa que gran parte de tu sufrimiento no viene de la realidad misma, sino de la narrativa que construyes alrededor de ella. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque si tus emociones dependen totalmente de lo que ocurre afuera, entonces nunca tendrás paz real. Siempre dependerás de la aprobación, el reconocimiento, los resultados, las circunstancias correctas, el comportamiento de otras personas. Y vivir así es agotador. Es vivir emocionalmente encadenado. La mayoría de personas no se da cuenta de cuánto poder entrega todos los días. Entregan poder cuando necesitan aprobación para sentirse valiosos. Entregan poder cuando una crítica arruina su confianza. Entregan poder cuando el rechazo define su autoestima. Entregan poder cuando permiten que un mal día destruya su identidad completa. Y el mundo moderno alimenta esto constantemente. Porque ahora no solo comparas tu vida con las personas cercanas a ti. Ahora comparas tu vida con miles de personas todos los días. Comparas tu físico, tu dinero, tu éxito, tu felicidad, tus relaciones, tu progreso. Y lentamente comienzas a sentir que siempre vas detrás, que nunca eres suficiente, que todos parecen tener la vida resuelta menos tú. Pero hay algo importante que debes entender.
Las redes sociales muestran momentos, no realidades completas. La mayoría compara su vida cotidiana con los mejores segundos de la vida de otros. Y eso destruye la paz mental. Porque la comparación convierte cualquier logro propio en algo insuficiente. Siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente, más reconocido, más avanzado. Siempre. Por eso perseguir validación externa es un juego imposible de ganar. Y aún así, millones de personas construyen su identidad alrededor de eso. Viven intentando impresionar, intentando encajar, intentando ser aceptados. Pero una vida construida únicamente para satisfacer expectativas ajenas termina sintiéndose vacía. Porque llega un momento donde necesitas hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron realmente de ti, y cuántas nacieron del miedo a no ser aceptado? Muchas personas jamás desarrollan autonomía emocional porque nunca aprendieron a separarse de la opinión ajena. Necesitan aprobación para sentirse seguros. Necesitan reconocimiento para sentirse suficientes. Necesitan atención para sentirse importantes. Y cuando eso desaparece, se derrumban. Pero aquí aparece una de las ideas más poderosas del estoicismo. Tu valor no depende de cómo el mundo te percibe. Depende de quién eres cuando nadie está mirando. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Marco Aurelio comprendía algo que la mayoría aprende demasiado tarde. Intentar controlar lo incontrolable genera sufrimiento constante. No puedes controlar la opinión ajena, el pasado, el tiempo, las decisiones de otras personas, ni muchos resultados externos. Y aún así, la mayoría vive obsesionada intentando controlar exactamente eso. Quieren controlar cómo los ven, cómo los tratan, qué piensan de ellos, qué sienten los demás, qué resultados obtienen. Y cuando el mundo no responde como esperaban, sufren. Pero la autonomía emocional comienza cuando entiendes algo simple. No necesitas controlar todo para vivir en paz. Necesitas aprender a controlar tu reacción frente a lo que no puedes controlar. Y eso cambia completamente la vida. Porque cuando dejas de luchar contra la realidad, recuperas energía mental. La energía que antes gastabas sobrepensando, anticipando problemas, imaginando escenarios negativos, obsesionándote con resultados. Séneca decía: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Séneca hablaba directamente de algo que hoy domina la mente de millones: la ansiedad anticipada. Personas sufriendo por conversaciones que todavía no ocurren, por escenarios imaginarios, por futuros que quizá jamás llegarán. La mente humana tiene una capacidad impresionante para fabricar sufrimiento inexistente. Y cuando no sabes observar tus pensamientos, terminas creyendo todo lo que tu mente produce. Ese es otro problema enorme del mundo moderno. La gente cree que es sus pensamientos. Pero no eres cada pensamiento que aparece en tu cabeza. No eres tus impulsos momentáneos. No eres tu ansiedad. No eres tus miedos automáticos. La mente genera miles de pensamientos al día. Muchos absurdos. Muchos negativos. Muchos irracionales. Y la mayoría reacciona automáticamente a todos. Pero una mente entrenada aprende a observar antes de reaccionar. Aprende a crear una pausa. Y en esa pausa existe libertad. Porque cuando puedes observar una emoción sin obedecerla inmediatamente, recuperas control sobre tu vida. Eso no significa reprimir emociones. El estoicismo jamás enseñó a convertirse en una piedra. Significa no dejar que las emociones conduzcan tu vida completamente. Puedes sentir tristeza sin destruirte. Puedes sentir miedo sin paralizarte. Puedes sentir enojo sin convertirte en esclavo de él. Eso es fortaleza emocional real. No ausencia de emociones, sino dominio sobre ellas. Ahora quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida. Memento mori. Recuerda que vas a morir.
Suena oscuro, pero en realidad es una de las ideas más liberadoras que existen. Porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, muchas cosas pierden importancia inmediatamente. Las discusiones inútiles, la necesidad de impresionar, el orgullo absurdo, la comparación constante, el miedo ridículo al que dirán. La conciencia de la muerte aclara prioridades. Te recuerda que tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo viviendo en automático. Porque la vida no se pierde de golpe. Se pierde lentamente. En distracciones. En miedo. En procrastinación. En vivir para otros. En esperar el momento correcto. Y quizá la tragedia más grande no es morir. Quizá la tragedia más grande es llegar al final y darte cuenta de que nunca viviste realmente. Que pasaste años sobreviviendo, pero no viviendo. Persiguiendo aprobación. Corriendo detrás de cosas vacías. Postergando tu felicidad para después. Después de ganar más dinero. Después de tener más tiempo. Después de sentirte listo. Después de cumplir expectativas ajenas. Pero la vida no espera. Y el tiempo jamás avisa cuando se está acabando. Por eso la autonomía emocional es tan importante. Porque te obliga a despertar. Te obliga a preguntarte: ¿estoy viviendo conscientemente o simplemente reaccionando a todo? ¿Estoy construyendo una vida propia o una diseñada por el miedo? ¿Estoy presente o sobreviviendo distraído constantemente? Y aquí aparece algo fundamental. La paz mental no llega cuando controlas todo. Llega cuando dejas de necesitar controlar todo para sentirte bien. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque mientras tu tranquilidad dependa de que todo salga perfecto, nadie te critique, nada falle, todos te acepten, vivirás en ansiedad permanente. La verdadera libertad emocional aparece cuando entiendes que puedes mantener estabilidad incluso en medio del caos. Que puedes atravesar momentos difíciles sin perderte completamente. Que puedes sentir dolor sin destruir tu identidad. Que puedes fracasar sin convertirte en un fracaso. Y eso requiere práctica diaria. Requiere aprender a detenerse. A observar. A respirar antes de reaccionar. A cuestionar pensamientos automáticos. A dejar de vivir buscando validación constante. Porque mientras necesites aprobación para sentirte suficiente, seguirás siendo emocionalmente dependiente. Y quizá la forma más profunda de libertad es esta. Poder sentarte contigo mismo, en silencio, y sentir paz. Sin necesidad de distraerte. Sin necesidad de demostrar algo. Sin necesidad de escapar de tus pensamientos. Solo presencia. Solo claridad. Solo conciencia. Tal vez nunca puedas controlar todo lo que ocurre en tu vida. Pero sí puedes decidir quién eres frente a ello. Puedes elegir conciencia en vez de automático. Calma en vez de reacción. Presencia en vez de distracción. Y aunque parezca algo pequeño, transforma completamente la forma de vivir. Porque al final, la verdadera autonomía emocional no significa que nada malo vuelva a ocurrir. Significa que el mundo exterior deja de tener el poder absoluto sobre tu mundo interior. Y esa es una de las formas más profundas de libertad que existen.